Esta es la clase de termometría, continuación de temperatura y calor. Es para los de sistemas. Les voy a explicar un poco sobre los conceptos y las relaciones que hay con la medición de temperatura. Acá les voy a dar un par de definiciones. La termometría, pues, es la medición, es la ciencia que se ocupa de medir las diferentes temperaturas, y la termología, pues, es la rama de la física que estudia los fenómenos en los que interviene el calor y la temperatura. Es decir, la termometría es parte de la termología y la vamos a estar mencionando muy seguido. La termometría es la parte de la termología que estudia la medición. Ya lo había repetido, hay tres grandes escalas de medición, que son la centígrada, la Fahrenheit y la Kelvin, cada una con sus propias características. La que nosotros manejamos y en nuestro medio es la que se utiliza, es la centígrada. La centígrada nace cuando Anders Celsius hizo el experimento de medir el punto donde se congela, y a eso le llamó 0 grados centígrados, y después llevó a ebullición el agua, y cuando hirvió entonces marcó los 100 grados. Entonces esa es la escala centígrada, tiene relación con la Fahrenheit, como vamos a ver, y con la Kelvin. La energía térmica es importante que nosotros la sepamos diferenciar con lo que es el calor y la temperatura. La energía térmica representa la energía total de un objeto, ya sea un cuerpo, ya sea un metal o lo que sea. Siempre decimos que la energía térmica es la energía total. Está compuesta de dos tipos de energía, la cinética y la potencial. La cinética es la que está relacionada con el movimiento de partículas o átomos, y la potencial tiene que ver con la posición. Recordemos un poco sobre lo que es la temperatura. Es una magnitud física, ya vimos las magnitudes físicas, y lo único que nos indica es qué tan frío o caliente es una sustancia respecto a un cuerpo que se toma como base o patrón. Entonces nosotros vamos a tener un termómetro que marque grados centígrados, y lo que nos está diciendo es, en comparación con el cuerpo patrón, usted tiene tantos grados centígrados. Entonces la temperatura casi siempre la asociamos nosotros con la temperatura alta. Cuando dice el niño tiene temperatura, lo que le está diciendo es que tiene fiebre o calentura. Y el concepto de temperatura es más amplio, porque existe la temperatura de 5 grados, 0 grados, 10 grados, incluso las negativas, menos 5, menos 2, menos 1. Entonces la temperatura es un concepto más amplio de lo que nosotros lo conocemos. La temperatura es medible directamente. Se encuentra relacionado con la energía cinética, que es la energía del movimiento. Este movimiento de las moléculas para nosotros es imperceptible, pero da un cambio en la temperatura. Cuando la temperatura se eleva bastante o baja demasiado, entonces también ocurren cambios en la materia, como cuando se derrite un metal en un horno de fundición, o se funde el agua en el freezer. Anteriormente ya habíamos hablado de la temperatura, es medible, y usamos el aparato llamado termómetro. Hay diferentes tipos de termómetros, y esto nos indica qué tan caliente o qué tan frío es un objeto.
frío y caliente son términos relativos, como alto y bajo, pero son relativos porque una persona puede tocar una pared y dice que está fría, en cambio otra persona va a decir, no, esta está tibia, porque depende de la temperatura de la persona que la esté tocando. Si alguien viene del centro de cómputo y pone la mano, entonces va a sentir que aquella pared está tibia. En cambio, si viene de hacer ejercicio, como viene caliente, para ellos va a estar frío. Entonces, por eso se menciona que son términos relativos. Y está relacionada con el calor. Pero el calor lo vamos a definir como la transferencia de energía de un cuerpo a otro. Esta diferencia de energía nosotros la vamos a tener siempre que tengan diferentes temperaturas. Si tienen la misma temperatura no hay calor. ¿Por qué? Porque no hay transferencia de energía. Entonces, ¿qué es el calor? Es la transferencia de energía térmica de una parte a otra de un cuerpo o de diferentes cuerpos. Si nosotros ponemos en contacto agua caliente y lo colocamos en un recipiente bien frío que ha estado en el freezer, entonces hay intercambio inmediatamente. El que tiene mayor energía, que es el agua caliente, le va a ceder su energía al que está más frío. Ahí vamos a mencionar las diferentes propiedades de la temperatura y el calor. La temperatura tiene una propiedad intensiva, por lo tanto no depende de la cantidad de materia. Eso es importante porque vamos a hacer ejercicios donde la cantidad de materia para otras propiedades sí es importante. El calor, la energía transferida se pasa de un cuerpo a otro, del que tiene mayor energía al que tiene menor energía, es decir, el que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. En la temperatura depende del estado de la agitación o el movimiento de sus moléculas. Acordémonos de eso porque es súper importante. El movimiento molecular nos da la temperatura, porque esta es energía cinética, la energía del movimiento. Su objetivo del calor es que los cuerpos tengan un equilibrio térmico. Inmediatamente que dos objetos que tienen diferente temperatura entran en contacto, entonces tienden a equilibrar sus temperaturas hasta que llegan al equilibrio, es decir, cuando las dos temperaturas son iguales. La temperatura interviene en el cambio en las sustancias o cuerpos, en un fenómeno que nosotros vamos a conocer como la dilatación. La dilatación, ya la vamos a ver más adelante, es el efecto del incremento de la temperatura en los cuerpos. ¿Qué es el equilibrio térmico? Ya se los mencioné en la anterior. Todo cuerpo tiene la capacidad de transferir energía a otro cuerpo, siempre que éste tenga una temperatura más baja, o sea, que tenga menor energía. Y cuando entran dos cuerpos en contacto, o que se acerquen lo suficiente para que haya algún tipo de transferencia de energía, entonces esta no para hasta que haya equilibrio térmico, es decir, haya calor. El calor termina cuando las energías son la misma, es decir, cuando igualan su temperatura. La dilatación de los fluidos, aunque no lo creamos, los fluidos también se dilatan, ¿verdad? El agua, que es uno de los más abundantes en la naturaleza y los más conocidos, primero tiene una etapa
de que se encoge, ¿verdad? La dilatación es de encogimiento y luego empieza a crecer, se empieza a dilatar. Vamos a hablar ya de algunos ejercicios importantísimos, como son las conversiones entre un sistema de medición de temperaturas a otro. Como ya mencionamos, tenemos la escala centígrada, la escala Fahrenheit y la Kelvin. Entonces vamos a ver las principales fórmulas. Para pasar de grados Fahrenheit a centígrados tenemos que se resta primero los Fahrenheit de 32, luego se multiplica por 5 novenos, o sea por 5 y dividido entre 9. En cambio, cuando queremos pasar de centígrados a Fahrenheit, los centígrados se multiplican por 9 y se dividen entre 5 y al resultado se le suma 32 y esto nos da como resultado los grados Fahrenheit. Cuando nosotros queremos convertir grados Kelvin a centígrados, pues solo le restamos a los Kelvin los 273.15 para ser exacto y ya tenemos los grados centígrados. Y si lo tenemos en centígrados y lo queremos pasar a Kelvin, solo le sumamos los 273.15. Así vamos a tener una directa también para pasar de Kelvin a Fahrenheit. La misma fórmula centígrados, primero se pasa a centígrados y luego le sumamos los 32 que hacen la diferencia. Y por último tenemos de Fahrenheit a Kelvin. Los Fahrenheit se le restan 32, multiplican por 5, se divide entre 9 y por último se le suman los 273.15. Esto va a ser importante porque algunas cosas las vamos a tener en una escala y el otro valor lo vamos a tener en otra. Veamos un ejercicio en una cocina de inducción, o sea, lo que estamos hablando es una cocina eléctrica. Se pone a calentar un sartén hasta llegar a los 150 grados Fahrenheit. Estas cocinas vienen en Fahrenheit porque son importadas, porque las que ya vienen aquí vienen adaptadas a centígrados. Entonces, para convertir los 150 grados Fahrenheit, le restamos 32, multiplicamos por 5, lo dividimos entre 9 y nos da un equivalente a 65. Ustedes van a ver siempre que los Fahrenheit son más grandes que los centígrados. Así que 65 grados centígrados equivalen a 150 grados Fahrenheit. Otro ejercicio, en un laboratorio se calienta un vaso de precipitado, que es un beaker. Esos vasos son Pyrex, se pueden calentar y sin romperse, son de vidrio Pyrex. Dice que se calienta a 150 grados Kelvin, pero se debe conocer la temperatura en centígrados y Fahrenheit. Para eso tenemos las fórmulas. Fahrenheit menos 32 por 5 entre 9 para convertir a centígrados, y para convertir a Kelvin pues restamos 32, lo multiplicamos por 5, lo dividimos entre 9. Esos son los tipos de ejercicios que vamos a estar haciendo previo a realizar un ejercicio más completo. Aquí hay unos cuantos ejercicios en los que pues ya están resueltos y así les pueden aparecer en un examen. Colocar el mayor o menor, 37 grados centígrados son mayor que 298 Kelvin. ¿Por qué? Porque para pasar a Kelvin le teníamos que sumar 273 y eso da 300. Entonces 300 pues es mayor. 37.9 son menor que 298 porque anda por 290. 217 son menor que 498 Kelvin. Por lo mismo que dijimos, que habría que sumarle 200
73 y da como 490. 3.7 es mayor que 24 grados Fahrenheit y 1700 son menores que 3098 Kelvin. Veamos algunos tipos de termómetros. El más conocido por todos nosotros es el de mercurio. Este puede marcar desde una escala negativa de menos 39 hasta 357 grados. Para los que nosotros con los que nos miden la temperatura, pues es obvio que no va a llegar a eso porque nunca vamos a tener temperaturas extremas. Existe el termómetro de alcohol. Este tiene un poco más reducido, pues el tope a marcar puede marcar hasta 130 grados centígrados. De menos 39 grados centígrados a menos 130 grados centígrados. Es útil en los laboratorios. Hay unos que son de tolueno o éteres de petróleo con escalas menos de menos 130 grados, ¿verdad? Que solo se pueden obtener en laboratorio, como el cero absoluto, que es el de Kelvin, que es necesario uno de estos termómetros para medirlo. Veamos otro ejercicio, las escalas de temperatura. Si calentamos 2 tazas de café hasta 100 grados Fahrenheit, la taza 1 se calienta con 20 grados Celsius adicionales y la taza 2 se calienta adicionalmente con 20 grados Kelvin. ¿Cuál de las 2 tazas de café está más caliente? Tendríamos que hacer conversiones y todo, pero teóricamente son iguales. ¿Por qué? Porque los incrementos de temperatura en grados Celsius son iguales a los incrementos de temperatura en Kelvin. Entonces, al incrementarle 20 grados centígrados o 20 Kelvin es lo mismo, la misma diferencia nos va a dar. Veamos otro típico. Si medimos la temperatura del cuerpo, que normalmente anda por 37 grados, ¿cuál es el valor de la lectura que nosotros tuviéramos en Kelvin? Serían 310. ¿Por qué? Porque 37 más 273 da 310 grados Kelvin. Veamos otra cosa curiosa. Se tiene una cubeta llena de agua tibia y una taza llena de agua caliente, bien caliente. Entonces pregunta, ¿hay más energía cinética molecular en la cubeta o en la taza? También tenemos, se pone a calentar un recipiente y se agrega, o sea, se le pone la misma cantidad de calor. Lo único que una tiene menos cantidad de agua que la otra. ¿La temperatura aumenta más en el recipiente con menos cantidad de calor o será que aumenta más la que tiene más cantidad de agua? Aquí hay otras cosas, características. Imagina que pones 1 litro de agua durante cierto tiempo sobre una llama y que la temperatura aumenta a 2 grados. Si pones 2 litros de agua, ¿qué es lo que sucede? Sube la temperatura, pero ¿cuánto? Esa es una inquietud que ya la vamos a responder. También tenemos una canica, una chibola, una chibola que va con movimiento rápido, golpea a un grupo de canicas en movimiento lento. La canica que va rápido aumentaría o disminuiría su rapidez. También la pregunta es si pierde energía cinética o ganan energía cinética las canicas que se movían con rapidez.
o las lentas? Veamos la respuesta. En el caso de la cubeta que se pone con un poco de agua y la otra con el doble, la temperatura va a subir solo 1 grado centígrado porque hay el doble de moléculas en 2 litros de agua y cada uno solo recibe un promedio de la mitad de la energía. La canica que se mueve más rápido pierde rapidez al golpear a las que mueven más lento y cede su energía cinética a las más lentas. Así sucede con el flujo de calor. Las moléculas que tienen mayor energía cinética, al estar en contacto con las moléculas con menor energía, le ceden el exceso de energía a las menos energéticas. Algo que no quedó claro fue lo de la taza y de la cubeta. La que tiene mayor cantidad de energía cinética es la taza, aunque tenga menos cantidad de agua, porque la energía cinética no depende de la masa, sino que del movimiento molecular. Y si está más caliente es que tiene mayor energía. Y los dos recipientes que agregan la misma cantidad de calor, la temperatura aumenta más en el que tiene menos cantidad de agua, ¿verdad? Porque las moléculas se reparten la cantidad de energía en menos cantidad si obtienen mayor energía cada una de ellas. Otro ejercicio típico es que nos piden expresar la temperatura de 20 grados y una temperatura fría de menos 18 grados centígrados a la escala Fahrenheit. Ahí solo aplicamos la fórmula, la de 20 grados centígrados, con la fórmula que ya vimos anteriormente, 9/5 de la temperatura centígrada más 32 da 68 y lo menos 18, lo mismo, multiplicamos por 9/5 y le sumamos 30, da 0 grados centígrados. Con la ecuación que vimos anteriormente también pasamos Fahrenheit, le restamos 32 y lo multiplicamos por 5/9 y ahí obtenemos los resultados, menos 23 grados centígrados, igual que con 98.6. Una pregunta, ¿dónde está el cero absoluto en la escala Fahrenheit? El cero absoluto solamente lo tiene la escala Kelvin, ¿verdad? Así que ¿a cuánto equivale 0 Kelvin en grados centígrados? Pues era obvia porque solo le restábamos a los centígrados, le restábamos 273, así que nos va a dar negativo menos 273.15 grados. El cero absoluto es también lo podemos obtener con los Fahrenheit y nos da menos 459.67. Así pues el cero absoluto es aproximadamente menos 460 grados Fahrenheit y menos 273.15 grados centígrados. Así que ahí la tenemos. Se agradece pues la atención prestada y vamos a tratar de continuar con